En este vídeo seguimos avanzando sobre el sexto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver es cómo podemos crear nuestras propias excepciones en Java. Veremos cómo podemos crear tanto excepciones verificadas como excepciones no verificadas. Bien, vamos a ello. En Java tenemos la posibilidad de definir nuestras propias excepciones. Estas nos servirán para representar todo tipo de errores que tenga la lógica de nuestra aplicación. Entonces, para poder hacer esto, lo primero que debemos hacer es crear una clase que herede de la clase exception o de la clase runtimeException. Esto va a depender de cómo queremos que se maneje esa excepción. Si queremos que sea una excepción verificada, heredaremos de la clase exception. De lo contrario, heredaremos de la clase runtimeException. Entonces, a partir de esa clase, añadiremos tanto los métodos como las propiedades que necesitemos para almacenar información relativa a ese tipo de error. Entre ellos, pues deberemos crear los posibles constructores que se utilizarán cuando lancemos la excepción. Es decir, cuando hagamos el throw new, si no definimos ningún constructor, siempre tenemos el constructor por defecto, que no recibe ningún parámetro. Esto es exactamente igual que con cualquier otra clase, ya que realmente las excepciones también son clases. Y bien, tal y como hemos dicho antes, si la excepción hereda directamente de exception, entonces será una excepción verificada. Por lo tanto, el compilador va a verificar que se maneje de forma adecuada antes incluso de poder ejecutar el código. Entonces, por ello, si esa excepción se lanza dentro de un método, la cabecera de ese método deberá tener el throws. Y además, donde se haya invocado a ese método, deberá estar dentro de un bloque try-catch, para que cuando se propague la excepción, se capture. Esto es exactamente igual que con cualquier otro tipo de excepción verificada. Sin embargo, también tenemos la opción de crear una excepción de tipo runtimeException. Entonces, al no ser verificada, el compilador no va a tener en cuenta ese tipo de excepción. Por lo tanto, si no tenemos cuidado, el programa podrá romper, ya que no nos hará falta ni el throws ni un try-catch para manejar esa excepción. Aunque bueno, lo más recomendable en general es que creemos excepciones verificadas. De ese modo, directamente el compilador ya nos avisará cuando tengamos alguna excepción que no está correctamente controlada. Y bien, veamos dos ejemplos de declarar una excepción tanto de un tipo como del otro. Aquí tendríamos una clase que se llama clienteExisteException, que hereda de la clase exception. Esta clase tendrá un atributo de tipo cliente. Por supuesto, podemos utilizar atributos de cualquier tipo, ya sea primitivo u objeto. En este caso, una instancia de la clase cliente a la que llamamos cliente. A continuación tendríamos el constructor de esa excepción que recibe un cliente como parámetro. Entonces, cuando se realice el throw new clienteExisteException, debemos recibir una instancia de un cliente. Esa instancia que recibamos se guardará en la propia instancia de la clase clienteExisteException. Y además abajo tenemos el método toString redefinido. En este caso nos devolverá el cliente de nombre concatenado con clienteGetNombre, que realmente se obtendrá de la propia instancia, ya existe. Entonces si el cliente se llama Pepe, pues dirá el cliente de nombre Pepe ya existe. Y luego tendríamos bajo esta misma excepción, pero no verificada. Aquí lo único que cambia realmente es el extends. En uno heredamos de exception y en el otro heredamos de runtimeException. Esto lo que implicará es que en compilación, si hago algún throw de clienteExisteException, ese método me obligará a propagarlo o a capturarlo. Mientras que si lo hiciéramos con esta clase, no me obligaría ni a propagarlo ni a capturarlo. Y bien, veamos este mismo ejemplo aplicado a una aplicación real. Aquí tendríamos en primer lugar un método nuevo cliente que recibe una string que se llama nombre y un ArrayList de clientes. Y en este caso hacemos un throws de clienteExisteException. Este método en ocasiones puede que devuelva una excepción. Y bien, veamos lo que hace este método. En primer lugar tenemos un forEach que recorre el ArrayList de clientes y lo que hace es comprobar si en ese ArrayList de clientes existe algún cliente que tenga el nombre que recibimos como parámetro en el método. Entonces el forEach dará tantas vueltas como clientes tenga el ArrayList y en cada iteración se guardará en C uno de esos clientes. Entonces de cada uno de esos clientes
Obtendremos el nombre y lo compararemos con el nombre que hemos recibido en el método. Si en algún momento me devuelve un true, eso es porque en el ArrayList de clientes ya hay algún cliente que tiene ese nombre que hemos recibido como parámetro. Entonces, como ya hay un cliente con ese mismo nombre, lo que hacemos es lanzar la excepción. Cliente existe exception, pasándole C. C realmente sea el cliente actual, que tiene ese mismo nombre que hemos recibido como parámetro. Entonces, si se lanza la excepción, el método termina, pero si no se lanza y termina el bucle for each, eso es porque en el ArrayList de clientes no hay ningún cliente que tenga el nombre que hemos recibido como primer parámetro. Entonces, al no haber ninguno con ese mismo nombre, lo que hacemos es añadirlo al ArrayList de clientes. Entonces, lo que haremos es un clientes.add creando una instancia nueva de la clase cliente pasándole el nombre. Aquí, por supuesto, en la clase cliente pues deberíamos tener un constructor que reciba únicamente una string. Y finalmente se muestra por consola cliente dado de alta correctamente. Y veamos ahora este método utilizándolo en un main. En primer lugar, creamos un ArrayList de clientes y añadimos 3 clientes. Clientes add y entre paréntesis una instancia de la clase cliente cuyo nombre es Pep, luego otra con Tom y otra con Cal. Por lo tanto, tendríamos un ArrayList con 3 clientes, cuyos nombres son Pep, Tom y Cal. Entonces, a continuación, al invocar al método nuevo cliente, pasándole Tom, clientes, en nombre se guardará Tom, y aquí tenemos el ArrayList que tiene tanto Pep como Tom como Cal. ¿Qué sucederá? Pues que detectará que en el segundo elemento Tom coincide con el nombre de la segunda instancia. Entonces lanzará la excepción. Aquí importante que se lanza la excepción en esta primera invocación. Por lo tanto, esta segunda instrucción ni siquiera se ejecuta. Es decir, Eddy no se llega a añadir. Aunque Eddy no está en ese ArrayList de clientes y se debería añadir, como se ha provocado una excepción en la instrucción anterior, directamente va al catch y me muestra error, 2 puntos y concatenado con E. Entonces, este E de aquí realmente será el toString de la clase cliente existe exception, ya que E es una instancia de esa clase. Y cuando ponemos en un println el nombre de una instancia, automáticamente se nos muestra el toString de esa instancia, que en la diapositiva anterior habíamos visto que es el cliente de nombre, el que sea, ya existe. Entonces, como tenemos la instancia de cliente que hemos recibido, podemos obtener su nombre. Entonces, aquí realmente lo que me mostrará por pantalla será error, 2 puntos. El cliente de nombre Tom ya existe y el programa terminará. Por ello, no se añade ningún cliente. Si intercambiáramos el orden de estas dos invocaciones de nuevo cliente y primero lo invocamos con Eddy y luego con Tom, Eddy se añadiría y luego cuando intentemos añadir Tom es cuando me generará esa excepción. Y aquí insisto en lo que he dicho antes, al ser una excepción verificada, obligatoriamente debemos poner tanto el throws como el try catch en el main. Y otra opción, tal y como dice aquí, sería haber incluido ese try catch directamente en el método nuevo cliente. Entonces, si se lanza, directamente ya se captura. Aquí la ventaja que tendríamos de hacerlo en el propio método es que si hacemos estas dos invocaciones, cada una de ellas tendrá de forma independiente su propio try catch. Por lo tanto, aunque Tom no se añada, Eddy sí que se añadiría. Da igual el orden en el que lo hagamos, porque cada uno de los métodos tendría su propio try catch. Por lo tanto, en este ejemplo se puede ver pues, que es más útil tenerlo en el propio método. De hecho, para que lo entendáis bien, vamos a hacer este cambio en Visual Studio Code. Para ello vamos a volver al editor y aquí en primer lugar tenemos la clase clientExisteException, que hereda de exception, con su atributo de tipo cliente, el constructor y el toString. Y luego en AppClientes tenemos ese ArrayList donde añadimos 3 clientes, el tryCatch y finalmente el método nuevo cliente. Si ahora lo ejecutamos, me indica el cliente de nombre Tom ya existe. Aquí se genera una excepción, va al catch y me muestra este println. El error, 2 puntos, es esta parte de aquí y el E realmente es el toString de esta clase clientExisteException. Como estamos devolviendo esa instancia, C, el método es capaz de obtener el nombre, Tom, ya que esa instancia realmente es el cliente Tom que tenemos en el ArrayList de clientes. Entonces, a través del dis cliente.getNombre se obtiene el nombre de ese cliente y por ello se muestra Tom. De hecho, si ahora aquí hago un sysout del ArrayList de clientes, ahora al ejecutarlo, aquí fijaros que me aparecen los espacios de memoria donde está cada una de esas instancias. Esto es porque no tengo sobrescrito el método toString
de la clase cliente. Pero realmente se puede observar que hay 3 clientes. Si por ejemplo ahora fuera la clase cliente que teníamos del tema anterior y sobrescribo el toString, aquí fijaros que teníamos mucha más información, pero de momento para el ejemplo vamos a crear un toString que solo le pasemos el nombre, ya que realmente el resto de campos van a estar a null. Ese toString me indicará cliente y entre corchetes nombre igual al nombre que tenga el cliente. Por lo tanto, ahora ya no me imprimirá ese espacio de memoria. Si ejecutamos de nuevo la aplicación, me indicará pues Pep, Tom y Cal. Esos 3 clientes. Entonces, fijaros que si ahora lo hacemos al revés, primero creamos el nuevo cliente de nombre Eddie y luego el de Tom, al ejecutarlo, cliente dado de alta correctamente. Esto se corresponde con esta primera invocación al método nuevo cliente, ya que como Eddie no existe, no lo ha encontrado, ha añadido ese cliente y luego ha mostrado cliente dado de alta correctamente. Luego en la segunda invocación, como le pasamos Tom y ya existe, me muestra el error. Y finalmente, al hacer el toString del ArrayList de clientes, me muestra los nombres de esos 4 clientes. En este caso, Eddie ya está agregado. Sin embargo, si hacemos lo que hemos dicho antes, si lo dejamos en el mismo orden, quitamos el try-catch, quitamos el throws y directamente aquí ponemos el try-catch, ponemos todo el código dentro del try y aquí ahora en el catch es cuando ponemos sysout, error, 2 puntos, concatenado con E. Aquí aunque esté capturando la clase exception, como realmente este try me lanzará esta excepción, aquí se va a recibir una excepción de tipo cliente existe exception. Por lo tanto, al poner la E dentro del println, me mostrará el toString de la instancia E, que en este caso es de la clase cliente existe exception. De hecho, si aquí le pusiera otro método, por ejemplo, public void mostrar datos, y le pongo sysout, error, 2 puntos, y lo concateno con toString. Aquí, sin embargo, si ahora intento hacer mostrar datos, no tengo el método, porque en la clase exception no está ese método. Sin embargo, si pongo cliente existe exception, ahora sí que tengo el método e.mostrardatos. Y podría mostrarlo de esa forma. Y lo bueno en este caso es que cada invocación al método tiene su propio try-catch. Por lo tanto, aunque Tom esté repetido, entrará en el catch, me mostrará los datos, que en este caso será error, el cliente de nombre Tom ya existe. Continuará con la ejecución del programa sin problemas y de nuevo invocaremos a un nuevo cliente pasándole Eddie. Y en ese caso Eddie sí que se va a añadir. Si lo ejecutamos, fijaros, primero me dice el cliente de nombre Tom ya existe. Termina, pero en la siguiente instrucción sí que inserta a Eddie. Cliente dado de alta correctamente y luego cuando los mostramos podemos comprobar que está Pep, Tom, Cal y Eddie. Por lo tanto, en este ejemplo en concreto es más útil tener capturada la propia excepción en el método. Aunque bueno, esto siempre va a depender de la aplicación y del flujo de ejecución del programa. Es decir, podemos tener en la pila de llamadas varios métodos y en ciertas ocasiones puede que queramos resolver esa excepción en un método en concreto. Entonces, como digo, dependerá del tipo de caso en concreto. Y bien, para terminar vamos a hacer un último cambio y es, en cliente existe exception, indicarle que el tipo de excepción herede de runtime exception. Con ello ahora tenemos una excepción no verificada. ¿Qué implica esto? Que ahora no me hará falta el try catch, ni el throws. De hecho, si quito el try y el catch, aquí el editor no se queja, porque como es una excepción no verificada, de tipo runtime exception, se podrá provocar un error en ejecución, ya que no me obliga a manejar esa excepción. De hecho, ahora si lo ejecutamos, directamente cuando comprueba que Tom ya existe, se lanza la excepción, el cliente de nombre Tom ya existe y el programa termina. No se ejecuta nada más, porque tenemos una excepción no controlada. Sin embargo, si ahora lo dejamos como estaba antes, heredando directamente la clase exception, ahora aquí, en compilación, ya no me deja ejecutarlo porque pasa a ser una excepción verificada y Java me indica que no la estoy manejando. Por ello, o pongo un throws aquí y pongo el try catch en el main o directamente no la propago y tengo el try catch dentro del propio método, que es como lo tenía antes. Entonces es muy importante que se vea esta diferencia para entender bien los dos tipos diferentes de excepciones que podemos generar en Java. Si es verificada, o la capturo o la propago y la capturo en otro lugar. Si no es verificada,
No hace falta ni propagarla ni capturarla. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos algún ejemplo adicional de excepciones de usuario para así terminar ya de asimilar bien todo el tema de las excepciones en Java.